Hola, estoy aquí esperando a Itziar para iniciar este directo. Ya está por aquí. Hola. Hola. Todo funciona. Todo funciona, pero he empezado a grabar con la cámara en vez de con la frontal, con la otra y he apagado. Bueno, ya he empezado como diciendo, no, 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 ¿qué está pasando? Bueno, Vale, cosas, bueno, cosas del directo, eso de es. los nervios. Yo no sé cuánto tiempo hace que no hacía un directo. O sea que te Así. agradezco mogollón que me hayas sacado del letargo porque me encantan los directos. Me encanta conversar y compartir. Qué guay, Mm, pues yo te agradezco mucho que me acompañes en un día que bien sabemos que no es el más flow para ninguna de las dos, que están los tránsitos planetarios un poco sí, tensos, sí, parece. sí, sí, Así que bueno, pues nada, empezamos puntuales. sí. Ya tenemos para ir a un par de personas. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues este directo es aquel directo que Mm, hace unas 3 semanas tuvimos que cancelar porque también se cruzaron los astros o sí, estabas sí. enferma. Estaba enferma, bueno, estaba limpiando varias vidas, yo creo, con esa gripe. Sí, sí, todavía tengo ahí como coletazos, pero me dio una pena increíble porque era justo tu semana de lanzamiento y yo estaba como con esa Sí, sensación de no quiero fallar, pero es que el cuerpo no daba de sí. nada, nada. Fue una semana súper potente y es verdad Ujú. que dentro del plan que tenía, con todo como bien organizado, no me vino mal parar porque estaba siendo emocionalmente muy intensa y tener un ratito esa tarde lo que se canceló para decir, hago un parón y me dedico a cosas como trabajar, limpiar la casa, hacer Sí, cosas sí, así. o la dolce Me vino farniente, ¿eh? súper bien, me vino súper bien. Sí, Sí, sí. sí. La dolce farniente Bueno, que tampoco está de más, ¿eh? El parar y no hacer nada, sobre todo cuando creemos que tenemos que hacer tanto porque hace falta que la maquinaria ruede. eso es, eso es. Bueno, pues yo quise en su momento invitar a Itziar a esta charla porque, bueno, ella ha sido quien empezó a energizar este proyecto. Mm, Ha sido mi mentora, porque eres mentora de mm, escritores, entre mm, otras cosas que haces. Y, y porque me parecía, fíjate, antes lo comentábamos, dentro de que las dos escribimos, cada una de maneras diferentes, desde abordajes diferentes, ujú, nunca hemos hablado de qué es para cada una la escritura, así como face to face, nunca hemos tenido mm, esta conversación y tenía la sensación de que seguramente hay cosas que concebimos muy diferentes y seguramente habrá también puntos en los que convergemos y concebimos la escritura y sus posibilidades de un modo bastante parecido. ujú. Y como yo soy muy bruji, pues por eso quería también plantear lo de la escritura, las emociones y la parte Ujú. espiritual también, a la que seguro que ayuda. Yo desde luego lo tengo segurísimo. Eh, y bueno, y poder charlar sobre esto de un modo informal y distendido. Claro, Así que a mí por la parte que me toca y la gente que veáis este vídeo a través de mi canal, a mí me apetece también deciros que yo tenía muchas ganas de hablar con Ichaso, ya no solo porque haya sido alumna mía, trasciende el haber sido alumna, para mí es una de esas mujeres que creo que han venido a mi vida para quedarse. Eh, Ichaso es trabajadora social especializada en exclusión social, que esto me parece un temazo y este que creo mazo. que ha tenido que ser una grandísima escuela de vida para ti. Ujú. Pero además luego tienes formación en PNL, sistémico y también diriges y coordinas talleres de escritura terapéutica, pero además añades el uso de muñequitos. Sí.
Y Bueno, me lo parece, hacía, lo tengo súper parado esto, ¿eh? Pero algún día retomaré. Ya hemos hablado un poco de sí, sí, retomar pero es que me esto. parece genial pues porque si ya en cualquier clase o en cualquier taller de escritura emocional se mueve la de Dios, pues el poder verlo desde esa mirada sistémica me parece alucinante todo lo que puede aportar. Ahí lo Sí, sí, desde dejo. esa. Sí, luego desarrollamos esto, sí. Y luego, por último, dentro de las múltiples cosas, además de que es bruja y me encanta hablar con brujas, eh, además de las múltiples cosas de Itxaso, pues deciros que acabo de publicar este libro maravilloso, que el otro día publiqué un reel que está en mi feed de Insta, que es este precioso cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo, que sigo diciendo que es que me encanta el libro, me encanta la portada, cómo te ha quedado el contenido, pero es que el título me parece uno de esos títulos preciosísimos que te invitan a abrazarlo, ¿no? Y a sostenerlo entre las manos. Ya lo he Pues muchas dicho. gracias. Ya lo has dicho, muchas gracias. La verdad que me diste una sorpresa enorme con ese reel que me dejó como, ¡qué guay! Sí, y el título es verdad que, bueno, tú tuviste ahí, estuvimos hablando de dos títulos posibles y cuando te lancé este se te iluminó la cara y dije, Sí, vale, ya está, sí, bueno, ya a está, mí es es que este. me pareció súper sugerente y te vi y conociendo lo que conozco de ti, porque además es cierto que si no si te acuerdas, no sé en qué año fue, pero te pedí permiso para publicar parte de tu historia en un relato que yo quería escribir sobre el tema del cáncer. Ujú. Y fíjate, es que no recuerdo ni cuándo nos conocimos ni cómo, Yo Itxaso, igual tú tienes sí me recuerdos. acuerdo. Ah, sí. Ah, pues Sí. ilumíname, porque llevo todo el día diciendo, ¿cuándo nos conocimos? ¿En qué momento fue tal? Vale, No, o no. sea, el mes exacto no lo recuerdo, aunque creo que hay alguna El foto en día lo Instagram. podemos celebrar y todo, ¿no? De aniversario. Sí, no, porque fíjate, de nuestro primer encuentro no tenemos foto, pero del segundo sí tenemos foto. Ujú. Y claro, mi mastectomía fue en el 2018 Vale. y yo no sé si este artículo, relato que hiciste de mí, de otras dos mujeres que habían Mm. pasado por experiencias de cáncer, que yo no pasé, lo aclaro aquí. em, Esto no sé si fue en 2019, Ujú. cuando yo estaba ya con la reconstrucción. Fue por Sí, ahí. Sí, yo creo que empecé con aquella cuenta de Instagram que fue como abrirme en canal y decir, esta soy yo hoy. Esto yo creo que fue como a finales del 2018 y nos conoceríamos al poco tiempo, principios de 2019 por ahí. sí, yo creo Mm, que fue a partir de las fotos de Itziar, que te hiciste sí. con Itziar Villar. Mm. Creo que fue a partir de ahí que yo dije, esta mujer de dónde sale, cuál es su historia y luego es que no recuerdo cómo fue ese primer café. Sé que tuvimos un primer café, pero te juro que es como que ya de repente entraste a la siguiente sala, ¿no? Bueno, Itxaso está ahí, podemos quedar, podemos hablar, podemos compartir un montón de cosas. Y luego Sí. llegó tu librito y los papeles, que de esto sí que me acuerdo muy bien la mesa de chismosa, llena de papeles, de apuntes, de tú tomando notas ahí como loca entre las dos Sí, infusiones. Y quizá lo que más me sorprendió fue lo rápido que te pusiste manos a la obra. O sea, como si hubieras despejado un montón de X y de repente tuviste muy claro por dónde tirar. Y, y mm, es que creo realmente que el libro lo has sacado en un tiempo récord porque hiciste un grandísimo trabajo a partir de esa primera sesión que tuvimos. sí, es que yo ya hice un primer intento de organizar todos los textos que yo tenía, porque este libro, para quienes no me conocen y vienen desde tu canal, es un recopilatorio de textos, prosa poética. Tú este que me dijiste, ¿tienes poemas? Dije, ah, son poemas, vale. Mm, sí. Reflexiones, cartas, que yo llevo guardando desde hace, bueno, los más antiguos, yo en el libro he puesto hace 12 años, pero yo creo que los más antiguos tienen unos 15 años. Mm, Y yo ya hice un primer intento allá por 2018, antes de la operación, aquello se quedó parado. Ahora he entendido que me faltaba todavía recorrer parte del camino de retorno, ¿no? mm, Como
de cerrar un ciclo vital importante para poder terminar este libro. Eh, y bueno, eso, mi idea de recopilar todo esto y de publicarlo estaba ahí rondándome desde hacía muchos años. Ujú. Pero es cierto que en aquella primera reunión que tuvimos fue como, jo, ahora ya le veo luz y me ayudaste como mucho a centrar, me diste pautas para ordenar muy bien las ideas de por dónde yo quería ir y de qué Ujú. era este libro ahora mismo, porque luego puedo tener ideas de otros para el futuro, Es que que eso ya es súper tengo ahí. importante, claro. Es que yo creo que eso es súper importante, que a veces pensamos que cuando todavía no hemos publicado nada, que todo tiene que ir, la apuesta es todo al rojo, ¿no? Y tiene que ir todo ahí. Y hay cosas que igual necesitan más tiempo de horno. Más tiempo de horno Sí, y igual congelarlas un tiempo porque más adelante igual la adquieren otra entidad y tienen mucho más sentido. sí, y aquí aprovecho también para decir, para quien no conozca a Itziar, que Itziar es profe de escritura, además de escritora, que con tu primera, bueno, tu segunda novela, que fue la primera que yo leí, me acompañó en aquel posoperatorio y fue, bueno, me lo pasé riendo y llorando desde la primera página hasta la última. Lejos en mí, qué bonito. Ya, que el libro, Súper recomendable. le tengo mucho cariño a ese libro porque creo que es un libro muy yo, muy de las historias que realmente me mueven y lo que y que ese sí que estuvo en barbecho, esa idea, muchísimos años. Porque de hecho tardé como 15 años en escribir sobre el duelo, ¿no? Y sobre la gestión del duelo y sobre lo que yo necesitaba escribir a partir de ahí, ¿no? Cómo la vida ofrece oportunidades de reenganche, pero te mete unas hostias. Dicho así, o sea, sin paños calientes ni sin decorarlo, o sea, a veces la vida te pasa por encima y reconstruirte es muy difícil. Mm, Pero me apetecía escribirlo desde ese punto de vista de muchos personajes que se ven afectados por lo que sucede, porque a veces es como que ponemos el foco solo en una persona y, y, y cuando alguien se va o trasciende, todo el entorno lo vive de una forma u otra. Y luego, por supuesto, me apetecía hablar del poder sanador del arte, pues esto que es esto parte de es esto también. Es tu libro, es exacto, eso, sí, este es lo qué bien mismo. traído. Podemos empezar a hablar de cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo a partir de lejos en mí. Sí, porque es que es verdad que al final hay mucho también de duelo, sin nombrarlo como tal en mi libro, hay mucho de duelo y también de ese poder sanador. Ujú. En mi caso es como el propio relato de sanación de mi propia historia, ¿no? Entonces, sí, es súper chulo. Pues súper recomendable este libro. Los demás, el veto lo También. tengo ahí, me lo voy leyendo. Sí, pero es verdad que el veto es el siguiente que estoy leyendo Sí. y además lo llevo leyendo a tiempo y es como de vez en cuando lo cojo, no me lo estoy devorando y Maldito Gorri todavía no lo he cogido. Así que yo de momento recomiendo Lejos en mí, que para mí es una delicia. Ujú. Y aprovechando esto, sí, quería comentar también, hilando con la idea anterior, ¿no? Como hay cosas que requieren, igual, decías, tener las historias en barbecho o otros Ujú. estilos, porque Itziar también es profe de escritura creativa, emocional, pues se decía que seguramente vamos desde abordajes totalmente diferentes. Y mi siguiente reto es ir a tus clases para empezar a aprender otros registros, porque Mm. mi voz como desde la parte más emocional y visceral la tengo, está aquí, la tengo muy identificada, pero hay otras voces mías que todavía tengo que Sí. pulir y que descubrir también. Yo Así que creo que ese esta es la será... parte, yo creo que esta es la parte más, más bonita para todas las personas que escriben y que ya han trabajado esa escritura del yo. Ujú, De repente darse cuenta de que son seres creativos y personas creativas que son capaces de escribir muchísimo más de lo que creen, que incluso hay géneros impensables que se les dan especialmente bien, porque al final tú en la vida te vas nutriendo de un montón de estímulos externos y eso va dejando un pozo. Y a veces también se agradece muchísimo salir de uno mismo
y dejar de contarme las mismas historias, dejar de darle vueltas al sentido de la vida, al amor, el desamor, a los reencuentros, a tal, y hablar de otro tipo de temas y permitir que tu mente divague o que encuentre por fin el canal para expresar algo que lleva dentro. A mí me encanta, por ejemplo, la escritura creativa en personas que ya han escrito mucho precisamente porque es un autodescubrimiento. Ajá, qué guay, pues tomo nota de esto. Sí, sí, sí. Mm, Y luego en cuanto a escritura emocional, pues no sé si me estoy yendo de tu guión o no un poco, tú dale. pero a mí lo que me gusta con la escritura emocional es dar vía libre a que las personas interpreten el tema que se propone y escriban desde su propia interpretación. O sea, no me gusta para nada dirigir y decir, bueno, vamos a intentar escribir sobre esto como limitándolo a esta cajita, sino hablamos, por ejemplo, yo qué sé, del duelo, de la ilusión, del amor, me da igual. Ujú. Eh, pero permitir que cada uno lo interprete aquí y ahora. Igual hoy estamos escribiendo este ejercicio, pero es que mañana, ante las mismas preguntas, respondemos cosas totalmente distintas, porque la conexión que Ujú. hacemos, fíjate tú y yo hoy, ¿no? Cómo estamos ahí de revueltas. Pero es que igual mañana a estas horas estamos dando palmas. ¿No? Y para mí es muy importante esa escritura desde el momento presente, sin necesidad de tener que rebuscar demasiado y permitir que fluya lo que tiene que fluir. Vale, y sin expectativas, ¿no? De que eso luego Total, tenga un resultado total. X. Lo que se escribe en ese momento, si te resulta generalmente liberador, pero no es un texto que yo después, como profesora de escritura, vaya a corregir o vaya a revisar. Para mí en emocional no entra la corrección, todo está bien, todo está bien. Ujú, En cambio, en creativa siempre voy a entrar al estilo, a la forma, al ujú. cómo ese texto puede resultar mejor, vocabulario, un montón de detalles. Pero en emocional es un exprésate, ¿no? Y un cuenta lo que llevas dentro y, y libera. Y sobre todo, date cuenta de que lo que estás contando es tu forma de contar la historia, tu interpretación de la historia. Y eso me parece súper interesante. Ujú. ¿Tú cómo lo enfocas? Pues mira, yo lo que más he acompañado son talleres de escritura terapéutica, Ujú. ¿vale? Entonces, el propósito es totalmente, bueno, no sé si totalmente diferente a tus talleres de escritura emocional, pero sí totalmente diferente a los talleres de escritura creativa. Sí, sí, por supuesto. Para mí, mira, fue casualmente en un directo con una chica que ella es experta en pintura y en dibujo terapéutico, que hizo conmigo el máster de sistémica, y ella me decía, para mí hay dos tipos de dibujo, el que es de dentro a fuera y de fuera a dentro. Y yo era como, ¿what? Explícame esto, ¿no? Y fue cuando me di cuenta y dije, claro, la escritura es igual, ¿no? Hay una parte que tiene que ver más con el sacar, drenar, movilizar la energía, expresar, desbloquear, Ujú, que es como saco todo lo que tengo, y luego hay una parte, desde el enfoque más de sanación, y que esta segunda parte igual sí que requiere algo más de acompañamiento, no sé si terapéutico, pero sí que esté englobado dentro de un marco de trabajo, ¿no? Más introspectivo y que se dé ujú, en el momento adecuado, que es más de fuera adentro, en tanto puedo crear dentro de mí una nueva realidad cambiando la narrativa, ujú. utilizando frases de poder, utilizando narrativa propia, ¿no? De las constelaciones familiares, eh, poniendo mucha conciencia en qué palabras nombro porque sé en qué nivel de energía pueden estar vibrando y qué es lo que busco con eso. Ujú. Entonces, con algunas pautas de que contengan estas cuatro palabras, hacer un relato de esto o escribiros una carta de esta manera, eso es súper sanador. Pero para mí tiene que haber primero la limpieza y luego volver a ordenar, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo sobre todo, cuando he acompañado talleres, que bueno, antes has dicho que los doy, no, ya los tengo aparcados desde hace casi 3 años, porque por cambios personales inmensos tuve que focalizar mi energía en el plano familiar, pero ya me está picando el gusanito de retomarlos en algún momento,
cuando lo he hecho desde ahí, sobre todo. Y Ujú. esa es la parte, bueno, que yo creo que no solo moviliza la energía, también moviliza la parte cognitiva, ¿no? Esa parte de cómo yo me Total. estoy relatando. Mm, sí. Total, es que es súper interesante darte cuenta de que al final estamos hechos de historias y somos la historia que nos contamos. Entonces, a mí me parece súper interesante ayudar a otras personas a que se escuchen de verdad, a que Mm, escuchen lo que están contándose, ¿no? Y una cosa es que lo escriban y luego cuando le dan voz, hay un montón de tomas de conciencia. O sea, son clases muy reveladoras. Y, y a veces también me gusta enfocarlo desde el punto de vista que hablamos de emocional o terapéutico y todo el mundo piensa directamente en llorar y en drama. ujú. Y no nos fijamos en que hay otra gama de emociones que nos sostienen en la vida y nos acompañan, a las que no les prestamos atención, como las emociones más agradables, por decirlo así, Ujú. y me gusta también trabajar sobre ellas. O sea, no necesariamente ir al trauma o a experiencias que nos hayan marcado desde que hayan requerido un aprendizaje brutal por la superación que implica, sino que también me gusta trabajar ese otro lado, ¿no? De la alegría, la ilusión, el entusiasmo, la gratitud, trabajar otro tipo de emociones que son mucho más amables y que te hacen también ponerte unas gafas para decir, ostras, pues no todo ha sido tan malo, ¿no? O no lo estoy haciendo tan mal. Y creo que eso es muy sanador porque es como darse un abrazo a una misma al Qué bonito. al descubrir que eso está ahí. Pero es que es verdad, es que constantemente estamos mirando lo que nos falta, lo que nos va mal, lo que es, o sea, tiene mucho más pozo, energéticamente hablando, tiene más fuerza, nos arrastra mucho más fácil, pero necesitamos todo el rato hacer como ese ejercicio de voltear la mirada al otro lado y decir, bueno, pues que fíjate todo lo demás, ¿no? Todo lo que hay ahí, cuánta luz me está acompañando y yo empeñada en donde, no en donde hay sombra, ¿no? Sí, esto te voy escuchando y yo voy como ordenando, ¿no? Todo Ujú, esto. Porque yo siempre cuando he ido explicando un poco a las personas por qué la escritura es terapéutica, para mí tenía como... Yo distingo tres tipos de escritura en función del propósito que pueden... De escritura, entendiéndolo siempre desde la parte terapéutica, ¿eh? Que son para el autocuidado, para el autoconocimiento y para la sanación, ¿no? Entonces, esta parte que hablas de conectar con la parte, con emociones positivas, con experiencias divertidas que has podido tener, con sencillamente dejar la mente ujú. describiendo algo que tienes delante y salirte absolutamente del drama, es lo que yo encajaría dentro de esos ejercicios de escritura para el autocuidado, ¿no? Que es Sí, como, y yo estate a añadiría gustito también, contigo. sí, yo añadiría también la escritura para manifestar. Uh -huh. O sea, añadiría esos tres puntos que tú acabas de mencionar, el tema de escribir para manifestar, para crear. O sea, lo mismo que creamos de la nada una historia, una novela, podemos crear también el relato de lo que nos gustaría vivir, ¿no? Que luego, acompañándolo, obviamente, de esos pasos energéticos, Uh -huh. de emocionales, de escritura en presente, eh, yo es un ejercicio que lo recomiendo muy mucho también, Mm. además de esas frases, de esas afirmaciones y todas esas frases de poder que te colocan en otro lugar. O sea, utilizaría, ahí yo suelo utilizar lo que es el cuaderno negro, que es donde He vuelco toda mi escuchado mierda. alguna vez esto, Sí, sí. sí, sí, yo Muy utilizo interesante. los cuadernos, no mezclo nunca lo que estoy escribiendo. O sea, yo tengo mi cuaderno donde me desahogo, luego tengo mi cuaderno diario donde reflexiono, dejo constancia de lo que voy viviendo, tal, tal. Luego tengo mi cuaderno donde escribo mis poesías, porque a veces me da por escribir poesía. Y luego tengo el cuaderno de las pajas mentales, ¿no? De tengo esta idea para desarrollar o esta cita de este libro me la guardo para más adelante o este tipo de cosas. Y, pero el cuaderno negro para mí es esencial, es ese cuaderno al que no vuelvo nunca, pero que sé que está. Y que cuando ya lo termino, a la basura. Ah, No, no, no lo releo nunca. Es como gritar. Gritas y no escuchas vale. lo que has gritado, porque
Em, yo, a partir de mi propia experiencia, yo me he dado cuenta que cuando era adolescente, cuando yo empecé a escribir, me acuerdo que yo volvía a leer al día siguiente o a los 2 días lo que había escrito y volvía a engancharme a la emoción, volvía a engancharme a lo que pensaba, a lo que sentía, al Ujú. cabreo, a la desilusión. Y entonces, en vez de durarme el arrebato, por decirlo así, o la emoción 24 horas, me duraba 48, 72 y todas las que quisiera Ujú. mantenerme ahí. Y para mí esa fue mi primera toma de conciencia, decir, no puedo volver a leerme. O sea, esto está escrito, ya está. O sea, hay una canción, ahora no sé por qué me ha venido esto, que es una canción que dice pasado pisado, ¿no? Hay un momento, esas dos frases que es como, vale, ahí se ha quedado, ya está, no pienso volver. Y a mí eso me parece súper interesante. Por eso, he de decir que admiro mucho en este Cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo, que esa capacidad de volver atrás, de reordenar, de sacar de ese baúl de los dolores de antaño y de las reflexiones de antaño, es haber trabajado sobre ellas durante tanto tiempo. O sea, yo a mí misma no me veo capaz de hacerlo. Ya, esto ha sido un temazo, ¿eh? Que cuando hice la presentación aquí en Instagram ya lo expliqué. Eh, en la fase de corrección, claro, yo había un montón de poemas que tenía ya con un nombre siempre fecho todo, siempre le pongo la fecha a todo lo que escribo. Y, y bueno, yo sabía que estaba ahí para seleccionarlos y decidir que iban al libro, los leía un poquito por encima, pero ya está. Pero fue cuando ya tuve que empezar a ordenar bien, a elegir un poco el hilo conductor, cuál iba a ser, hacer las correcciones que tú me hiciste y Blanca también posteriormente, Mm, cuando fue como, uff, y había momentos en que tenía que salirme de ahí porque me daban literalmente arcadas de la ujú, intensidad emocional, que yo no sé si esto luego se transmite a quien lo leo o no, pero yo me estaba releyendo a mí misma. Entonces había cosas que estaban ya muy lejanas y era como, esta era yo, realmente yo llegué a escribir esto. Para mí esto es un ejercicio dentro del autoconocimiento también muy interesante porque yo por ejemplo, no he entendido nunca a releerme inmediatamente. Además, yo ujú, más que de cuaderno soy de ordenador. ujú. Escribo, abro un Word, cierro y abro otro Word nuevo. Entonces ahí se va almacenando. ¡Qué Y locura! sí, sí, así escribo yo desde hace muchos años. No soy mucho de cuadernos. Y ahora con las notas del móvil ni veas, qué guay. Y entonces es verdad que cuando me releo, digo, o sea, hay como varios momentos, ¿no? Momentos en los que puedo decir, ya no me reconozco, lo cual es como, qué bien que tengo la constancia de todo lo que he ido avanzando, creciendo, Mm, madurando, evolucionando, mm, llámalo como quieras. Hay otros momentos en que me releo y digo, si esto yo lo podría haber escrito ayer, porque la ujú, situación de mi circunstancia de vida es otra totalmente diferente, pero hay cuestiones que cíclicamente están reapareciendo. El relato interno sigue estando presente y esto nos ayuda a ver cómo hay temazos, heriditas, que da igual lo que esté pasando, siempre están ahí rondando. Y eso a mí me ha servido de referencia para darme cuenta de cuáles eran mis relatos internos, porque si sucediera lo que sucediera afuera, yo me cuento lo mismo, con las mismas palabras, significa que hay algo ahí a lo que tengo que prestar especial atención. Y a partir de ahí luego yo puedo hacer terapia y ir a mi terapeuta y decirle, es que me doy cuenta de que me pasa esto. Y entonces total. el proceso de sanación es mucho más potente. A mí siempre me ha servido de referencia. Y luego los más duros quizá han sido los que cuando me releía era como, ya no soy esta, pero tampoco he trascendido del todo Ujú. esta cuestión. No está totalmente superada, todavía hay un duelo pendiente, todavía hay estas inseguridades que están dando vueltas, esto todavía está ahí. Y esta es la parte que más me ha costado eh, a la hora de releerme. Porque Ujú, sí que este libro de algún modo cierra una etapa y para mí era muy importante además como honrar esa etapa de mi vida, que podemos decir que son mis primeros 41 años, más o menos 41 años, y darle un cierre y sacarlo y decir, bueno, ya está, y ahora se abre otro espacio y además Aries, ¿no? Como los inicios, se ha publicado justo en este mes de abril
Entonces, bueno, yo entiendo que este cierre abre otra nueva etapa donde me apetece escribir otras cosas, ¿no? Que tú decías que puede ser súper interesante. Mm. Sí, sí, sí. ¿Y el título? Vamos a hablar un poco de ese título, que ya te he dicho que me gusta mucho. ¿Por qué cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo? ¿Qué significa para ti el pelo largo? Pues el pelo largo para mí ha sido como hacer las paces con mi propia manera de ser mujer. Ahí es Todos nada. traemos nuestras herencias, eh, hay muchos roles, ¿no? Como de género muy identificados, yo creo que ya a nivel social, todos sabemos cuáles son, pero mi sensación siempre era que yo estaba siempre en el polo contrario, donde he pertenecido a una familia de mujeres súper fuertes, donde los son más bien, yéndome un poco a los extremos, ¿eh? Donde más bien a veces los hombres han sido más los sumisos, Ujú. donde quizá la parte más maltratadora o tóxica yo la he identificado más en las mujeres, donde mi madre era una disruptiva de la vida cuando era joven y siempre me ha inculcado valores de ir muy contracorriente, de no te cases hasta que estés segura, no tengas hijas por no sé qué, o sea, era como tú haz tu vida, ¿no? Entonces, con esto puedes decir, jo, qué guay, qué libre, qué libre, o sea, con qué libertad te puedes enfrentar a la vida, pero yo me daba cuenta que eso también traía una gran carga. Sí, claro, y sobre todo cuando en tu entorno Uf, los mensajes que están recibiendo son completamente contrarios. claro, Entonces entonces ahí hay un choque mental por un lado, y no me social. sentía para nada, absolutamente para nada, identificada con el resto de lo que yo veía a mi alrededor, entonces era como un bicho raro, y paralelamente he tenido que darme cuenta de cuál ha sido la carga que yo traía, que ha sido una carga que me han ido dejando con todo el amor del mundo y Ujú. procurando que yo pudiera hacer mi vida. Pero es verdad que he tenido que hacer una revisión de todo eso durante muchos años y en medio de todo esto pues han dado circunstancias muy dolorosas como el fallecimiento de mi hermana, mi mastectomía, ¿no? Un montón de cuestiones, alguna ruptura sentimental muy difícil donde todo esto me ha ido llevando, pues eso a lo largo de década y media como mínimo, que han sido más, pero bueno, lo que tengo escrito es eso, pero ha habido más atrás para poder encontrar cuál era mi manera de ser mujer estando yo en paz y qué parte de lo tradicional quiero para mi vida, qué parte no, y qué parte de eh, esta herencia más liberada, por decirlo de alguna manera, que yo quería para mi vida y cuál tampoco quería, Ujú. porque esto también es revisar los vínculos, ¿Y como yo me vinculo. tú crees que dejaremos de hacernos preguntas en algún momento? Porque yo de verdad hay veces que digo, jo, Itziar, podías haber nacido un poco más sencillita, Sí, a ¿eh? veces también me lo he planteado y Y no casualmente darle... hoy he sacado las runas y el péndulo después de, te diría tranquilamente, 3 años, Mm, justo hoy. Así que no sé si dejaremos de hacernos preguntas, sí, porque ahora sí. mismo yo estoy transitando un momento que no veo nada de claridad, pero es Ujú. verdad que ya, yo no sé tú cómo lo vas experimentando, porque tú también traes una experiencia de vida y unas experiencias en los últimos años que, bueno, me consta, ¿no? Que te tienes ahí que ir reubicando también. Eh, pero ya no nos vamos a preguntar desde el mismo lugar, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando sientas unas determinadas fases, lo demás es ir un poco hilando fino, Ujú. ¿no? Ya ir mirando puntos ciegos que se nos escapan, pero ya no estamos tan perdidas, o yo así lo siento, al Yo lo menos. que creo es que tengo más herramientas. No sé Okay. si igual me encuentro perdida, es como perderme en bosques distintos y, y hacer pruebas con las nuevas herramientas que voy adquiriendo, Uh-huh. ¿vale? Y entonces hay veces que esas herramientas funcionan y otras en las que vuelves a estar en pañales. Y, Así. y entonces esto es quizá lo que a mí personalmente más me está confundiendo, decir, hostia, con todo el trabajo personal que llevo a la espalda, con todo lo que he pasado y que creo que he conseguido
superar o aprender a gestionar y transformar o transmutar, igual mejor. Ujú. Que suceda cualquier otra cosa y volver a caer a un precipicio, es como, Dios mío, a ver, Itziar, vamos a ver cómo nos rescatamos ahora a nosotras mismas sin que haya tanto sufrimiento, ¿no? Sin tanto enganche a lo que está sucediendo. Yo todavía no he llegado a ese punto. Reconozco que estoy en ese momento de observar lo que está pasando. Estoy llegando a muchas conclusiones. Eso sí que me está resultando muy interesante. Cada día como tener alguna especie de clic y ver cosas y decir, ah, mira, pues esto puede ser, esto tal, esto cual. Y reconozco que a mí esta temporada el llevar un diario está siendo lo que más me está ayudando a no volverme loca, a mantener la cordura. Ujú. Sí, El dejarlo por escrito y es que además no sé si ha sido a base de práctica o que llevo toda mi vida escribiendo. Una vez lo dejo escrito es como que ya está volcado, ya no me pertenece. qué bonito. Tengo esa sensación ya está, ya lo he parido, ¿no? Ya está, ya es del mundo, esto que me ha sucedido, ya no es mío. Y, y entonces hay días que hago sesiones de escritura de 3 y 4 veces, días en los que estoy súper revuelta, estoy cociendo las vainas, ¡bum! Escribo en ese ratito. Tengo un momento antes de una clase, escribo, están mis alumnos escribiendo, igual aprovecho y yo escribo 4 o 5 líneas de soltar esa idea recurrente que tengo ahí, el pensamiento rumiante, y lo vuelco y ya está. Y es como mi forma de recuperar la calma. Y, Ujú. y reconozco que yo, por ejemplo, eso luego no vuelvo a ello porque no, porque es que me engancho. O sea, tengo esa capacidad, hace efecto imán con mis Ujú. emociones. O sea, yo leo eso y hay momentos en los que la autocompasión a veces me genera demasiada empatía y es como que empatizo con esa persona que soy yo y entro como en un bucle Ujú. de ay pobrecita y me victimizo y dices no, 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 sal de ahí. Entonces, nada, no leer y mis herramientas pues son otras, ¿no? Ahora, primero escribir y luego salir de ahí. Ujú. ¿Ves? Al final, qué maneras tan Mm. diferentes de experimentar la escritura. Sí, Sí. sí, sí, sí. Yo reconozco que hay personas que por lo que yo veo, ¿no? Que necesitan ese escribir y luego volver a leerse, Ujú. reescribir. A ver, a mí me parece un ejercicio maravilloso volver a leerte, reescribir y cambiar las palabras, ¿no? O sea, modificar Claro. ese vocabulario de una manera consciente. Me parece genial ese ejercicio. Pero yo reconozco que a mí, a Itziar, no le funciona. Entonces, yo sabiendo qué es lo que me funciona, yo voy directamente ya, es como que me cojo mi atajo para sanarme, ¿no? Y, pero reconozco que cuando veo a una persona escribiendo, sea donde sea, siento una especie de flechazo vital, ¿no? Con esa persona. Miro y digo, bien, esa persona va bien. Como decir, está en el camino, ¿no? Sí, y ahora lo estoy experimentando con mis hijastras, ¿no? Que Mm, las dos tienden a escribir mucho qué bueno. y, pero a veces, bueno, son pequeñas, el diario, no sé qué, un poco esto. Empiezan ya a escribir cartas también. Oh, Eh, pero a veces les empiezo a decir cuando se encuentran mal, como además hay una que es capaz de disociar fácilmente como sus mini yo, es que yo le digo, ¿no? Sus personajes internos. Y alguna ujú. vez le he propuesto que escriba una carta a una parte suya. Y el otro día encontró, por ejemplo, una carta que escribió en estos términos hace 2 años, Qué siendo súper pequeña, buena. con una letra que ha cambiado un mogollón. Y me dijo, mira, Chaso, ¿te acuerdas cuando escribimos esto? Y es súper bonito, porque ella al releerse esto, yo le decía, ¿ha cambiado algo? Y me decía, wow, un montón. Ya no es Ujú. esto que yo escribí. Y me pareció, jo, es que a mí se me cae la baba con esto, ¿qué quieres que te diga? Claro, claro. Y No, fíjate qué fomentar, influencia más bonita estás teniendo ahí, ¿no? Que te vean a ti también escribir, que conozcan ese mundo de la expresión del yo, al final, de sí, una forma tan sencilla, tan gratuita, tan cercana.
fui tan fácil, a ver, fácil en cuanto a Mm, accesible. Sé que para muchas mm, personas no es fácil. Y yo suelo decir, si no sabes qué escribir, empieza poniendo, no sé qué escribir. exacto. Mira, Estoy aquí, no sé. en esto coincidimos. Yo muchas veces cuando doy las pautas para escribir y la gente se me queda así mirando como ojos en blanco de venga ya, en serio. Yo les digo, vale, puedes empezar escribiendo. Joder, con Itziar, vaya ejercicio se le ha ocurrido, tal. Y al final se trata de mandarle la orden al cerebro de solo es el miedo ahora mismo que te acaba de atenazarte, tu prefrontal ahí que está alarma, 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 alarma. Sí. Pero hay que engañarle y en cuanto le engañas escribiendo, enseguida aparecen las respuestas y aparecen las frases que tienen que salir, ¿no? Esa escritura automática. Ujú. Y, y yo creo que es un... No sé, es que podríamos hablar de escritura muchísimo. Sí. Luego para mí además es la escritura es una herramienta que complementa procesos terapéuticos de cualquier tipo, Ujú, súper segura, porque al final hay como una parte interna que está cuidándonos. Entonces, nunca vas a escribir algo lo suficientemente catártico como para que no lo puedas sostener. Entonces, me ujú, parece una manera muy segura de ir elaborando. Siempre a veces hay que incentivar, hay que dirigir un poquito. Bueno, hay que saber en qué momentos qué hacer, pero si algo no está por salir, no va a salir. ujú. Entonces, en ese sentido, me parece una herramienta para complementar y evidentemente hay psicólogos, terapeutas que lo trabajan de una manera súper rigurosa, que me parece súper bien en determinados espacios que sea así, pero si la autoaplicamos también y con estas pautas yo creo que de manera natural estamos dando, ¿no? Porque tú sabes, tú has podido ir experimentando que tú no te puedes releer. Yo he ido experimentando que yo necesito releerme. Y ese autoconocimiento de ya sé dónde están mis propios límites a través de la escritura y de la posterior lectura hace que también estemos en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Ujú. Y de saber dónde me engancho, dónde están mis puntos flacos, dónde están mis puntos fuertes. Entonces, es que es un diálogo contigo mismo, es estar todo el rato fomentando la relación bonita contigo Sí, mismo. sí, Entonces, es un eso cómo me es hablo tan constante. claro. Entonces, esto es tan elemental para la vida, ¿no? Que, que para mí tiene un valor Sí, lo que pasa es que hay de... muchas personas que no se enfrentan a este tipo de escritura porque tienen miedo de ver por escrito lo que internamente ya saben. Ujú, Entonces, al final, yo muchas veces cuando me encuentro con personas que se bloquean a la hora de escribir, precisamente es porque no quieren poner palabras. Y aquí te voy a contar una anécdota. Yo he escrito toda mi vida, pero hubo una época de mi vida en la que dejé de escribir por completo. O sea, ni una palabra, ni escritura creativa, ni relatos, ni blog, ni nada. No escribí nada. Y, y no escribía nada porque no quería mentir. Y para mí mentir no era contar lo que me estaba pasando, era omitir. Era ujú, no contar lo que realmente yo sabía que estaba pasando y de lo que no quería que hubiera constancia. Entonces, si se hiciera como una biografía de mi vida, hay unos años en los que hay un vacío de historias. Y ujú, son precisamente porque yo no tenía la capacidad de mirarme en ese espejo de la escritura y contarme esas verdades. Y bueno, luego para mí sí fue la catarsis en el momento en el que abrí mi blog 2008 y a través de un alter ego conseguí sacar de mí todo eso que llevaba dentro y, y, fue así como yo empecé a sanar, pero sané desde el plano emocional, espiritual hasta el plano físico. Yo me curé de todos los males físicos que tenía hasta ese momento. Y fue precisamente poniendo palabras y dando voz y ordenando todo aquello que había estado contenido en unos años muy potentes de mi vida. Entonces, para mí ha sido como natural después el querer enseñar a la gente la capacidad sanadora que tiene la escritura, porque para mí ha sido sanadora y no solo a nivel de, ay, me encuentro mucho mejor y que happy flower y muy, ¿no? Mr. Wonderful. No, no, estoy hablando de, me encuentro muy bien,
O sea, a todos los niveles, de sé quién soy, sé cómo funciono, sé qué me va bien, qué no me va bien, sé dónde poner los límites, sé cuáles son mis miedos y creo que, y también cuáles son mis sueños, que esto es como, ¿no? Importante, los miedos y los sueños, o sea, como ambos lados, ¿no? Y, y creo que me nace desde entonces como esa sensación de yo quiero ayudar a que la gente sepa poner palabras y aprenda a poner palabras y a transformarse a través de la escritura, porque es posible. Porque si yo lo he hecho de una forma innata, cualquiera lo puede hacer. Sí, Mm. estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que por lo que sé hay personas, mira, para esto la astrología a mí me sirve mucho, tenemos, bueno, ciertas energías, llámalo Y X, aquí es. seguramente habrá por aquí alguien que lo explique mejor que yo, pero bueno, hay energías que nos Ujú, acompañan, ¿no? Yo sé que tengo planetas, o bueno, llámalo, no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, sé que tengo energía que a mí me acompaña a elaborar desde lo cognitivo a lo ujú, emocional, que tengo mucha capacidad de introspección, que tengo una capacidad muy grande para estar conectada a lo emocional y que tengo una capacidad muy grande para cognitivamente ir elaborando y trascendiendo. ujú, O sea, esto cuando lo vas viendo desde otros paradigmas y te lo van explicando, pues es verdad que hay personas que no lo tienen tan fácil porque puede haber ahí más desconexión, pero incluso personas que tienen mayor desconexión a nivel emocional, yo he visto que cuando empiezan a escribir dicen, ostras, es que es verdad, es que me estoy dando cuenta de que utilizo las mismas palabras todos los días cuando hago un diario. Jo, es que ya te empiezas a dar cuenta de cuál es tu diccionario interno, ¿no? sí, sí. Entonces, a través de cosas tan sencillas como contar brevemente en un párrafo cómo te ha ido el día, ya puedes estar en la observación de cuál es mi propia narrativa y de qué manera me narro yo el mundo. Ujú, Y me narro a mí total, misma en el mundo. total. Y es que además es súper curioso eso que has dicho. En La narradora loca tengo un capítulo que es el del vocabulario, que habla precisamente del vocabulario que utilizamos a la hora de hablar, ¿no? Que si bien la lengua española tiene no sé cuántos mil caracteres o no sé cuántas mil entradas, pues en el día a día nos movemos con unas 400, 500 palabras. Aquellos que trabajan en espacios más técnicos, pues igual amplían ese vocabulario porque necesitan esos tecnicismos. Pero la media de las personas tenemos un vocabulario muy limitado. Obviamente, cuanto más lees, el vocabulario se expande, bla, bla. Pero en general, tenemos como esta saca de palabras. Entonces, a veces es que no podemos salir de nosotros mismos porque no tenemos recursos tan sencillos como vocabulario. Entonces, si yo a todo digo estoy triste, pero no es triste, o sea, ahora mismo estás decepcionada, estás frustrada, estás sintiendo amargura, o sea, es distinto, no es todo tristeza, no es todo alegría, hay una gama de colores, de palabras que hace falta conocer muy bien y tenerlas delante. A mí me gusta jugar mucho con eso, ¿no? Poner como un montón de palabras delante y que las utilicemos como las pegatinas, ¿no? ¿Con cuál te Qué identificas chulo. ahora? Sí, porque, bueno, pues si nos ponemos colores, pues mira, hoy estoy más amarillo y todo lo estoy dibujando de amarillos y tal y cual, y no sé qué. Pero es que con las emociones y con determinadas palabras hay algunas que enseguida nos atrapan y otras que de repente cuando las vemos es como ver una margarita, ¿no? Un trébol de cuatro hojas, decir, uy, ¿y esto? Esto resuena conmigo. Y creo que gracias a la escritura y a esa escritura con conciencia nos vamos dando cuenta de esas carencias que tenemos. Ujú. Mm, Sí, sí. Me viene el emocionario, que mm, es un mm. cuento, ¿no? Bueno, un libro, ¿no? Maravilloso. Que, que utilizamos en casa con las niñas. Sí que es cierto que a veces discrepo un poco con algunas definiciones que se dan, pero es verdad que poder ampliar ya desde casa, ¿no? El vocabulario. Y cuando te dicen qué tal, yo soy de las que me preguntan qué tal y digo, ¿tienes tiempo, no? Para esto, porque te cuento toda la retahíla. Y a veces me dicen, ¿pero qué de palabras usas para contar?
preguntar cómo estás y digo, ya, pero es que si no, no te lo cuento. Necesito poder nombrarlo todo. Y es muy interesante en este sentido, además, em, David Hawkins, a mí en el libro de Harir, y luego los posteriores que no he leído todos, pero los que he ido leyendo, ¿no? De quienes lo conozcáis, tiene como una escala de emociones con su vibración energética y, y algunas palabras asociadas, ahora no recuerdo bien cómo es, pero hay como algunas palabras asociadas de cómo vibra cada emoción, o cada, que en un momento ya no son emociones, son estados de conciencia, casi diría yo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en la medida en que vas escribiendo también, y si tienes esa referencia, decir, pues que las palabras que estoy usando para describir mis emociones o cómo estoy, ¿a qué se parece más? Esto, y es que esto también te da un montón de pistas, ¿no? Al final, cuando entras un poco en el mundo del autoconocimiento y vas teniendo otras herramientas para poder observar todo eso, o sea, la escritura se enriquece exponencialmente. Sí, Entonces, es muy interesante. y luego que la escritura se conecta directamente con el sistema nervioso. Entonces, Ujú, después de una sesión de escritura, siempre hay un estado de relajación, siempre hay un estado de bienestar después de cualquier sesión de escritura, porque la cadencia de la escritura, la respiración se va calmando, conseguimos recuperar nuestra paz en muy poquito tiempo y yo creo que esto es que es como kit de supervivencia. O sea, ahora mismo estoy con un ataque de ansiedad, estoy empezando a sentir pánico, me estoy agobiando. Papel, vete al papel, suelta ahí todo lo que vayan haciendo y el cuerpo poco a poco, ese trazo poco a poco va a ir haciendo que tu torrente sanguíneo se vaya relajando, que tu respiración se acompase con tus pulsaciones y que una vez hayas terminado ya no solo es que has expulsado de ti aquello que te angustiaba, sino que es que vas a notar como esa, ¿no? Lo he hecho como gestual, ¿no? Así de que te quitas esa mochila de los hombros y dices, bueno, estoy mejor. Igual el problema no ha desaparecido, pero estoy mejor. pero es que esto yo misma lo hago a veces en el trabajo para mandar un Ujú. correo electrónico. Yo empiezo, a veces lo redacto en Word porque digo, no la vaya a cagar y le da enviar desde tiempo. Lo Tu madre, redacto tu en Word. padre, tu familia. Entonces, primero redacto, a veces suelto cosas que sé que obviamente en un contexto laboral no puedo enviar, ¿no? Pero ordeno de tal manera las ideas. Además, puedo discernir qué parte es la emocional de cuál es la útil y la que puede tener el propósito. O sea, es que solamente ese ordenar ideas y decir, ah, ¿qué es esto? También afecta a cómo, ¿no? Impacta en, ay, ahora ya desde aquí, ya he soltado, Ujú, estoy más tranquila y desde aquí puedo volver a ujú, escribir o desarrollar las ideas de otra manera, ¿no? ujú. Entonces a mí eso me relaja muchísimo. Y Yo ahora lo que lo suelo has hacer, mencionado, yo lo di, suelo di, hacer di. cuando me tengo que enfrentar a una conversación incómoda con quien sea. Escribo. Ujú, Escribo primero porque ahí pues también hablo de todos mis juicios, de todos mis miedos, de lo que creo que puede pasar para bien, lo que creo que puede pasar para mal, lo que creo que tal. Ya me he puesto en todos los escenarios posibles, viva la creatividad, ¿no? Se acaba el mundo después de este conflicto y eso me ayuda después a poder encajar cualquier conversación porque ya mis ideas están muy claras en base también a cuáles son mis valores para no perder ahí pues, nuestros límites, mi propósito, mi objetivo, mi todo, ¿no? Mm, claro, sí. Y te quería hacer una pregunta, Itzi. ¿Alguna vez mm. te ha pasado en algún taller, un poco hablando de todo esto, de lo emocional, ¿no? Y lo catártico que a veces puede ser? ¿Te ha pasado alguna vez en algún taller que alguien tenga tal nivel de movimiento energético, emocional, que no hayas podido saber sostener o ella misma se haya tenido que ir de clase? ¿Te ha pasado esto? Mucho, Sí. muchísimo, Ujú, muchísimo. Pero más que yo no haya sabido sostener, esto me sorprende. O sea, yo debe ser esto uno de mis dones innatos, de verdad. O sea, cada vez que sucede yo me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Quién me ha puesto aquí?
¿no? Digo, Sí, más que no saber sostener, igual no saber cómo manejar, que sí, digas, sí, wow, sí, sostener sí, seguro que sí. sí, sí. Además es que tengo ahora mismo, estoy viendo a la última persona con la que me ha pasado algo así. Sí, hay mucha gente que se rompe en las clases, Ujú. muchísima, muchísima. Pero creo precisamente que es porque es gente que necesita mucho trabajo de autoconocimiento y de poner en valor toda esa cara B de la que hablábamos antes, ¿no? Es gente como que el foco lo ha puesto tanto en la vida tremebunda que ha tenido que, que no mira el cómo llega un día a plantarse en una clase de escritura, ¿no? O sea, qué fortuna, qué bueno que estés en un entorno tan refugio, tan sano, tan donde te van a cuidar, ¿no? Eh, experiencias un montón y desde mi lado esa sensación de... yo en ese momento sí que te diría que conecto quizá con mi parte más espiritual y digo, hablad por mí, porque Ujú. yo lo que pienso siempre, digo, no soy psicóloga, nunca he querido ser psicóloga, pero me interesa muchísimo la psicología. Por lo que sea, di que soy un 9 también a nivel numerológico y esto pues tiene también mucho significado, muchas vidas, ¿no? Y, y entonces yo me enfrento a estas cosas y digo, ¡buah! ¿Qué cuento yo ahora? O sea, por dónde salimos con esto? Y, y tengo siempre esa sensación de decir, eh, no siento que me venga grande, pero sí siento como que el trabajo que se me encomienda es muy grande, de poder ofrecer herramientas y un acompañamiento que sea realmente útil. Y a veces, simplemente ese acompañamiento es permitir que esa persona pete. Y cuando digo petar, Ujú. es que por fin llore lo que tiene que llorar, que por fin exprese lo que tenga que expresar, porque a veces también me he encontrado con muchos casos de personas que cuando estaban empezando en esa catarsis se les ha cortado, pues porque estás en grupo, porque no es el lugar, no es el momento, no es... Y entonces son personas que en el momento que estaban empezando ¡pum!, se les ha contenido. Y al final es como que la bola se ha ido haciendo más grande y no han encontrado un lugar seguro. Y yo te puedo decir, con toda la modestia del mundo y toda la humildad, que mis clases son un refugio seguro. Y quizá por eso resultan tan bonitas y tan sanadoras para las personas que vienen, porque sienten que pueden explotar y que no va a pasar nada. Porque hoy explotas tú, mañana voy a explotar yo, pasado el de al lado, y Ujú. no hay un juicio, porque la vida constantemente son experiencias que nos van sucediendo, unas más agradables, otras menos, pero es verdad que hay personas que tienen experiencias de vida que flipas, que dices, Dios mío, qué difícil todo lo que te está tocando transitar, qué aprendizaje más duro y qué bonito va a ser cuando seas capaz de escribirlo y transformarlo. Pero para poder transformarlo, primero hay que meterse en el barro y escribirlo. Sí, y aquí está la parte igual más espiritual también, ¿no? Que antes has nombrado, en cuanto a ti, pero en cuanto a ellos también, ¿no? El sentido que puede, jo, es que cuando se va relatando la propia experiencia, es como para mí es un trabajo tan de honrar todo Ujú, lo que te está sucediendo, ¿no? Poderlo poner en papel es como, está esa parte de soltar que decías, pero está esa parte también de me autorreconozco en esto, sí, que es tan bonita y que, bueno, yo vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando te relees, el poder decir, wow, cómo he trascendido. No es tanto el he superado, pero a mí el superar a veces tiene lo visualizo más como algo más horizontal, sino el trascender ujú, como algo vertical, ¿no? El ir como hacia arriba es como me profundizo hacia adentro y además, y a la vez me voy como elevando hacia arriba, ujú, que, que es brutal. Y me conecta mucho también lo que comentas con la experiencia que yo evidentemente tengo mucha menos experiencia acompañando grupos de lo que tú llevas ya un montón de años,
Pero esta cosa de, wow, me has dejado entrar en una parte propia tan sagrada Ujú. que, wow, yo es que siempre es como, Es un gracias honor. por, es un honor, gracias por permitirme entrar ahí y por compartirlo conmigo. Y eso que yo raramente he pedido que nadie me lea nada de lo que escribe, a menos que Mm. quiera hacerlo, porque para mí es algo súper, súper, súper íntimo. Lo que sí pido es que me compartan cómo se han ido sintiendo en ese proceso, pero no tanto el contenido. Fíjate, pues nosotros, bueno, en las clases que yo dirijo hay muchos, muchos ejercicios que se ponen en común Ujú, y tienen un efecto muy sanador porque al final es como entrar en una sala de espejos y darte cuenta que con otras palabras las personas están sintiendo o han sentido o han pasado por esos lugares por los que tú puede que estés pasando ahora. Y entonces, ¿cómo es esto de mal de mucho consuelo de tontos? No, ujú. no es tanto así, pero es darte cuenta de que tus emociones no dejan de ser emociones normales y que por muy extraordinario que a ti te parezca lo que te está sucediendo, no deja de formar parte de la propia vida. Y esa vida nos toca a todos, a los 20, a los 16 o a los Totalmente. 45. Entonces, a mí me gusta mucho cuando se produce esa escucha activa y la gente conecta con las historias de los otros y entonces consigue verse a sí mismo a través. Ujú. Y me parece súper bonito. Luego, obviamente, hacemos otros ejercicios que son para cada uno y tal. Pero a mí me gusta mucho el que nos escuchemos, porque aprendo. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, es como ahora, ¿no? Estamos poniendo ¿no? sobre la mesa lo que tú piensas de una cosa, lo que yo pienso, lo que tú sientes, lo que has vivido, tal, tal. Y, y me vas todo el rato conectando conmigo misma en algunas cosas. En algunas estoy aprendiendo, en otras digo, ah, sí, esto lo he sentido, esto lo reconozco, esto es nuevo para mí, esto tal. Y a mí esto me ayuda. Entonces, creo que si encima el grupo es relativamente grande, pues 5, 10, 12 personas, fíjate todo lo que no se pone en esa mesa y todo con lo que no vas haciendo pequeños clic, 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 clic y vas encajando piezas del puzzle, ¿no? Bueno, pues con esto me motivo todavía más a poder ir a tus clases. Y Y muchas yo, ganas además de explorarlo desde el otro lado. Tan ya, acostumbrada que estoy a dirigir yo, a acompañar, me gusta más, ¿no? ujú, Poder dejarme que me acompañen a mí a explorar esto. qué bueno. Sí, sí. Yo quiero leer un poema, relato, prosa poética de tu libro. Tenía elegido otro, te he dicho, hay uno que me encanta, pero al hilo de lo que estamos hablando, me gusta este que dice habla contigo, Venga, que dale. dice, escribe y habla contigo, escribe el bloqueo, escribe la duda, escribe la incertidumbre, escribe las preguntas sin respuesta, escribe cuando no sepas. Escribe tu verborrea y tu sinsentido. Escribe tu silencio y tu espera. Escribe tu ansiedad, tu prisa. Escribe tu calma momentánea. Escribe tus tonterías sin filtro. Escribe para desahogarte y drenar. Escribe para despedir, para sanar. Escribe para crear tu nueva realidad. Escribe tu deseo y tu compromiso. Escribe el perdón y el agradecimiento. Escribe y repite lo escrito, una vez, otra, y las veces que necesites. Escribe con hartazgo y pereza. Escribe con ilusión y anhelo. Escribe tu reproche sin miedo. Escribe tu miedo sin juicio. Escribe tu juicio sin culpa. Escribe tu culpa sin vergüenza. Escribe tu vergüenza sin reprocharte. Escribe hasta que el relato se agote y puedas dar paso a uno nuevo. Escribe hasta que ya no quede nada que decir. Me encanta. Qué bonito suena en otra voz. Te la presto. Es que es muy bonito. Y luego lo que tiene este tipo de relatos que has ido contando, ¿no? Y que has ido compartiendo, esta prosa poética o estos poemas, da igual cómo los llamamos, estos textos. A mí me gusta mucho utilizar la palabra textos. Eh,
Es que cada uno los va a hacer suyos. Yo lo he leído así, pero cualquier otra persona lo puede leer de otra forma y le puede poner el énfasis en cualquier otra palabra o en cualquier otra frase porque es la que le va a tocar a ella en el corazón, ¿no? Y creo que esta selección de textos de tu libro precisamente hacen que en cualquier momento, como se pueden leer de forma aleatoria, no necesariamente de corrido, pues además de ser también como un pequeño oráculo, te pueden ayudar a conectar cada día con algo distinto de ti. Y me parece que es uno de esos libros de mesilla, de los de tener ahí cerquita y decir, a ver, hoy qué hay de aquí, qué hay de Itxaso en mí o de mí en Itxaso, ¿no? Me parece Sí, muy jo. bonito. Ay, muchas gracias, Itzi. Qué regalazo. Nada, Sí, nada. porque es cierto que y hay veces que decía, jo, es que lo que he escrito es que yo no sé si es mío. O sea, hay veces que sí, claro, ha habido una parte emocional mía, pero es que es como del mundo, ¿no? Es como, si es que no me pasa nada que no le pase a los demás. Mm, Solamente eso, lo he vivido a otra edad, en otras circunstancias, lo he podido procesar de otra manera, pero eh, es que es de todos. ujú. O sea, todos nos podemos identificar con algo de lo que hay aquí, Pues obviamente. si me permites, yo quiero leer el que sabes que me gusta un montón, que no sé si sabes que me gusta un montón, pero como veo que la gente le está gustando mucho que lea, lo voy a compartir, que dicen por Ay, ahí, ¿no? Lourdes. Que dicen por ahí cosas muy bonitas. Es uno de los primeros y se titula Contar y dice, quiero hablarte del camino profundo en primera persona, de la sanación del alma, del universo, de Dios en su sentido menos religioso, de la vida en su sentido más expansivo, de la muerte y el desgarro que deja las tripas colgando, de la vergüenza y de la culpa que asfixia, de humillación y vergüenza, de incertidumbre y tentación. Te quiero contar sobre el perdón y la confianza, sobre la luz y la trascendencia, sobre la rendición y la paz. Quiero hablarte de las luces que ciegan y de las sombras que hielan los huesos. Quiero contarte sobre todo esto porque sobre cómo tener una vida abundante, cómo desbloquear tus miedos, cómo lograr tus objetivos y ser tu mejor versión, ya hablan muchos otros en esta época del despertar. Yo quiero recordarte tu sabiduría profunda, vulnerable y salvaje, la que sabe tomar las emociones y dejarlas ser, la que observa la mente rumiante, la que te escucha y te acuna, la que te perdona cuando te juzgas, la que no te castiga, la que se compromete sin exigirte, la que tiene voluntad y la distierne de las expectativas de la mente. Quiero que te ames con todo, que aceptes la vida con todo. Solo así saldremos del sufrimiento innecesario, pues me temo, la vida seguirá siendo como ella considere. Me encanta. Yo creo que cuando yo creo que Gracias, cuando Itzi. a ti A ti por compartir este libro conmigo, pero desde el principio, principio. O sea, yo recuerdo el manuscrito y las notas que te ponía al lado, ¿no? De algunos poemas. Y recuerdo este cuando lo leí la primera vez, a mí me tocó profundamente porque la vida seguirá siendo como ella considere, pues que a mí al menos me toca, ¿no? Y dice, bueno, independientemente de lo que suceda, Ichi, tú continúa ahí, ¿no? Al final es como un libro que invita también, lo que te digo, a reflexionar y a conectar con tu propia resiliencia, ¿no? Y tu capacidad de rehacerte, porque tú, a partir de tus heridas, es de donde has creado este libro. Y a mí esto es algo que me apetece mucho poner en valor. O sea, yo recuerdo cómo fue esa mesa llena de papeles y todas esas historias que había ahí, como tus X, tus cruces, tus flechas, esto aquí, esto allá, esto tal. Y, y me parece que son textos maravillosos. Hay que ponerle un nombre, son poemas, son no sé qué, no sé cuántos. Es un libro precioso, te lo dije en su momento. También te quería dar las gracias por haberme incluido en los agradecimientos, por lo precioso de la dedicatoria que me pusiste y ese pack maravilloso que has hecho con ritual incluido. Que esto, vamos, yo creo Sí, que la gente se te lo ha quitado de las manos. sí, sí, es que han volado rápidamente. En 3 o 4 días ya estaban todos adjudicados, los 50 packs.
Y como tenía alguno más en la recámara por si acaso también. O sea, alguno más va. Sí, igual personas que ya me pedían el libro, que sabían que el pack se había acabado, era como, bueno, pues igual personas como más cercanas, ¿no? Y más íntimas. He dicho, bueno, pues el pack también para ti. Sí sé que eres una persona que lo va además a aprovechar. Qué Sí, bonito. pues tengo muchas ganas de que vayan llegando, que a quienes se lo he mandado por correo estará a punto de llegar ya mañana o pasado, con tantos días festivos ha retrasado, y la finalidad del ritual era, bueno, algunos de los textos van con un QR donde conecta donde linkean algunos temas en Spotify. Entonces la idea es poderlos leer con esas músicas para conectar más en profundidad con la experiencia emocional con la que yo escribí Qué aquello. bonito. Y me consta que ha habido personas que han tenido que parar de leer porque se Ujú, les hacía hiperpotente. ujú. Me consta que hay otras personas, de los poquitos que han empezado ya a leer y han terminado el libro, que les ha flipado mucho, pero este tema de la música es verdad que el feedback que me está llegando es muy chulo. Ujú, Y la idea del ritual es pasar por diferentes ejercicios de conciencia. Yo no sé si tú habrás empezado o al menos ujú, lo habrás leído así, ¿no? Como de conciencia emocional, ujú. otros un poquito más reflexivos. Y para terminar, como yendo hacia eh, el propio relato un poquito más creativo a partir de algunos ejercicios que invito a hacer con algunos de los poemas y terminar en un ejercicio más de autorreconocimiento, ¿no? Y fue súper bonito hacerlo, Qué bueno. porque Y, sí, y recuerdo a Siara que me dijo, pero tú con lo que es, que también fue otra de las lectoras cero, Siara Nuño, y me decía, tú con lo que sabes hacer, solo vas a hacer un libro, no vas a hacer una propuesta de ejercicios o de reflexiones. Y decía, no, eso será para otro momento. Y al final ha llegado en forma de este pack, ¿no? De este ritual que he regalado, porque es verdad que si no es como que no soy yo, si ujú. no va acompañado de algo Algo que brujil. movilice aquí. Sí, algo que vaya movilizando también, porque yo sé que yo no hago una escritura para entretener. O sea, Ujú. no es la finalidad de este libro en absoluto. Entonces era como, jo, además de que me leas a mí, si además te puedo inspirar a que te puedas escribir y leer tú, pues es la leche, claro. Y ahora que la gente ya te ha escuchado, te conoce un poquito más, conoce el libro, ya ha escuchado también algún relato, ¿cuándo lo vas a presentar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Contigo, porque te No me vienes conmigo digas. a todas partes. Bueno, gracias a UKE, a esta asociación tan chula de la que has sido mamá de algún modo, junto a Vicente Íñigo, aquí en Irún vamos a crear bueno, estamos ya creando, ¿no? Vamos a celebrar la segunda feria de autores Eso Bidasotarras de es. la comarca donde vivimos y ese será el 11 de mayo en Irún, Ujú, en la biblioteca de Umboa, ujú. para quien sea de aquí de la zona. Sé que algunas personas que estáis por ahí saludando estáis sobre todo en Cataluña, más lejos, pero a quienes viváis cerquita, pues molaría que vinierais, que será el 11 de mayo, domingo, por la mañana, y jo, va a haber un montón de actividades, de presentaciones de libros, micro abierto. Hago ya spoiler, ¿no? Empiezo ya con Sí, sí, ya el. está. Podemos empezar a hablar porque ya Sí, estamos algún recital a las chulo, puertas. Sí, cuentacuentos sí. para niños. Bueno, va a haber cosas muy bonitas y lo estamos creando ahí entre un grupo de personas que para mí estáis siendo todas un descubrimiento. Está siendo una experiencia súper chula de Ujú, sentirme además como muy acompañada con mucha calidez en esto, ¿no? Que es algo, siendo algo tan nuevo para mí, la experiencia esta de publicar, sentir que voy como tan de la manita con ujú, otras personas que tenéis tanta experiencia, que está siendo súper chulo. ujú. Y la siguiente será el 16 de mayo, viernes, el siguiente viernes a este domingo, en Rentería, en la librería Noski, que hemos nombrado a Siara, que es la dueña de La Noski, librera, la nuestra librera de... creadora de este espacio cultural, más Eso allá es. de
la librera. Sí, sí. Y ese será el viernes, día 16 de mayo a las 7 de la tarde, En Rentería, así en que Rentería. ahí os esperaremos las dos con mucho amor y haremos también mucho ruido en redes para que la gente se Eso acerque es, y, eso es. y seguir. Y entonces sí, hablar en profundidad también de tu libro. Yo rescataré otros poemas, porque si no te vas a hartar de oírme todo el rato con... No, pero fue la leche porque cuando tú me devolviste ese manuscrito con tus anotaciones y no había solo anotaciones de corrección, Ujú, había comentarios tuyos, ujú, a mí me sorprendía cómo algunos textos que igual no eran los más potentes para mí, que no habían tenido ese significado tan profundo, no habían sido en momentos tan catárticos, ¿no? Eran los que a ti más te conectaban. ujú. Yo decía, este es uno de estos que traen su corazoncito a lápiz. Pues me sorprendía y me ayudó mucho también a motivarme, ¿no? Es decir, jo, es que es verdad que es que Pero nunca eso a sabes mí, qué palabra que eso nombras puede ser lo que es, al otro le mueva. eso a mí, pero cada persona que tenga el libro va a ir descubriendo sus relatos. Y eso es súper bonito porque les vas a hacer conectarse con una parte de ellos mismos. Y eso es todo un regalo. O sea, yo creo que publicar un libro va más allá de quiero publicar un libro o ser escritor, va más allá. Para mí es un acto de generosidad. Es compartir una idea que nace dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu cabeza, algo que logras materializar en un momento dado, lo difícil que es sacar un libro adelante por la cantidad de trabajo que implica ¡Wow! y a veces esto no se Doy tiene en fe. cuenta. Sí, sí, pero a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y como los libros están en todas partes y las librerías están llenas de libros y constantemente hablamos de uno y otro, no se ve todo el trabajo que hay detrás. Ya no solo creativo, hay un trabajo emocional potentísimo. La persona que está escribiendo está abriéndose en canal, aunque esté escribiendo una historia de ciencia ficción, está abriéndose en canal y compartiendo una idea y dándole forma a esa idea para entretener, para conectar, para lo que sea. Y para mí tiene un mérito increíble. Y ya si son libros que nacen de experiencias personales, para mí tiene el doble de mérito. Porque primero tú tienes que atravesar toda esa herida, después volver a pasar por ella para, con otro discurso, ser capaz de hablar de ella no desde esa víctima sufriente, sino desde esa mujer resiliente que ha sido capaz de coser la herida y hablar de ella desde otro lugar, ¿no? Desde un se puede, pero primero habrá que pasar por todo este desierto. Sí, sí, totalmente. Para mí hay uno de ellos que se llama Rescatarte, que además he cogido uno de los libros que dediqué de manera tan chapucera que me dio vergüenza y dije, me lo quedo, le quito la dedicatoria y voy, y voy y me he puesto a dibujar con acuarelas encima. Y el otro día lo Mm. estuve coloreando y yo decía, ¿por qué estoy coloreando este? Y habla de cuando tienes que entrar como a las cavernas, ¿no? Ahí a lo profundo, 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 que es súper asqueroso, porque es que hay partes nuestras que son verdaderamente asquerosas y malolientes y putrefactas y tenemos que entrar ahí. Pero es que si no entramos, no vas a salir nunca en condiciones, ¿no? De tener una manera de estar en la vida, como de sentir que estás como recolocada y que puedes ya con lo que te venga. Evidentemente siempre van a venir a sobrevenir situaciones para las que no estamos necesariamente preparados, pero es que como no atravesemos todo eso, no vamos a Ujú. estar preparados jamás para nada, Sí, ni es para que es, cosas que aparentemente tampoco tendrían por qué ser tan dramáticas, pero es que empezamos a acumular duelos, empezamos a acumular traumas, empezamos a acumular heridas y como no elaboremos todo eso, cualquier cosa es un añado malestar y nos desbordamos. Entonces, para tener una mínima calidad de vida, un sentido de vida, estar un poco lúcidos, ¿no? Con lo que tenga que venir
y cosas que son irremediables, como que vamos a perder familiares cercanos, como que puede haber rupturas, enfermedades, que son cosas de la vida que nos pasan a todos antes o después, Ujú. en primera persona o acompañando a tu persona más cercana, pero es que va a llegar. Entonces, o hacemos esto, y para mí este libro ha sido eso. Entro en lo profundo, Ujú. pero por eso digo que es que tampoco estoy hablando de nada que no le pase a nadie. Solamente que yo sé que tengo el don quizá o la capacidad o llámalo X de poner nombre y de atravesar sin poner nombre sin pudores a todo lo que me ocurre, porque considero que no me pasa nada extraordinario. Ujú. O sea, básicamente por Sí, eso. sí, sí. Lo que pasa es que quienes no tienen la capacidad o les cuesta tanto hablar de sí mismos o conectar con sus emociones porque les engancha la emocionalidad, ¿no? Yo lo noto mucho en esas personas que enseguida se les pone a temblar la mandíbula, ¿vale? Que Ujú. quieren hablar y enseguida es como les atrapa la emoción y se quedan sin capacidad de expresión. Claro, encontrarse con personas como nosotras, con historias como estas, que al blanco le llaman blanco y al negro le llaman negro, les impacta mucho porque es que realmente son auténticas tablas de salvavidas, porque aprenden, son libros que les ayudan a aprender, Claro, a verbalizar y a encontrar ese cauce por el que decir, me pasa esto, he sentido esto, exactamente esto. esta es la cosa, que siendo consciente que no todo el mundo puede nombrar, es como, por lo menos podrás leer y haz lo tuyo. O sea, de verdad lo tuyo, conviértelo en tu propio mantra si quieres. Haz tuyo lo que quieras de este libro, pero úsalo para poder hacer. Si yo contribuyo a que alguien haga un pequeño paso hacia ese adentro, me da Ujú. igual si es hacia adentro, hacia adelante o hacia adentro, hacia adentro, que cada uno lo visualice, ¿no? Como quiera, pero si contribuyo mínimamente a esa capacidad de profundizar, buah, yo me doy por satisfecha con este libro. Qué Mm, bueno. Yo creo que lo sí, has conseguido ya y que lo vas a conseguir porque el libro acaba de empezar a andar. O sea, sí, está todavía en pañales. sí, 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 es otra fase totalmente y aquí Sí, sí que soy muy nueva. yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo y que vas a tener un feedback maravilloso, que tú misma vas a crecer con el propio libro. Mientras el libro va creciendo, tú misma vas a ir creciendo porque es muy enriquecedor cuando empiezas a recibir ese feedback, cuando la gente te comenta sobre tu libro, te ayuda a verte a ti misma también en perspectiva, como escritora, como mujer, como todo. Y bueno, yo es que creo que todo lo que viene después de publicar un libro siempre es muy bonito. Es muy bonito. Es como que tú has hecho parte de lo que el universo te tenía encomendado y ahora es el propio universo el que va a hacer su parte. Pues ahí estaremos sosteniendo y acompañando al libro. Así lo he sentido desde el inicio, que tiene vida propia y Ujú, que me tocará acompañarlo ujú. como un niño, ¿no? En su Sí, propio sí. camino. Mira, y Bueno, aprovechamos ahí, yo creo, para saludar a Blanca, que sí, está por ahí, que ha sido artífice también del libro, has trabajado con ella mano a mano. Yo soy muy sí, fan de Blanca y el trabajo que hacen en Revenga. guau, me ha flipado. Y Mm, además en la medida en que ya van pasando las semanas y estoy donde estoy, es como que confirmo que era necesario el acompañamiento, el proceso, el dejarte asesorar, dejarte llevar. Es que si no, me parece tan difícil llegar a publicar, de verdad. Antes lo decías, ¿no? Pero es cierto, es que hasta que no te pones no lo sabes. Es como, wow, todo lo que conlleva a nivel emocional, a nivel de trabajo de estar haciendo el marketing, el todo, 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 todo. sí, Es, es apasionante. es Yo, bueno, ya es sabes como ya que te sabes agitan. sí, ya sabes que yo llevo, pues, yo publiqué el Veto en 2012. Sí, son muchos Mm, años ya de camino y, y la verdad que a mí me parece un viaje apasionante de absoluto autoconocimiento. O sea, tienes que
que creer en ti misma todo el rato y sobre todo tener muy claro que esto es un camino de hormiguita. Yo siempre lo digo, ¿no? Que pueden sonar muchas flautas y va a haber momentos maravillosos, pero va a haber otros momentos que son de absoluta sequía. Ya no porque vendas o no vendas, sino no tiene que ver con eso, sino de cómo me muevo, cómo hago para que el libro siga ahí. Mira, hay una frase de Isabel Allende que decía que uno se muere el día que alguien se olvida de él, que ya no hablan de él, ¿no? Que ese es la auténtica muerte, es cuando ya nadie habla de ti. Y yo creo que con los libros, a mí es que hay se dice, no, los libros mueren al año. Y digo, bueno, mueren al año si tú no sigues remando a favor de ese libro, por supuesto que va a morir al año, incluso antes. Sin embargo, si tú ese libro lo sigues mimando año tras año y mes a mes y día a día, ese libro va a estar ahí. Porque una cosa es el día que ese libro llega a mi casa, ¿vale? Yo te conozco, me gusta tu libro, me enamoro de tu portada, lo compro, pero igual en la mesilla en ese momento tengo otros 2 o 3 y lo dejo para más adelante. Y resulta que luego se adelantan otros tantos. Y para cuando yo me pongo a leer ese libro es al cabo de 2 años. Y en esos 2 años mi vida han sucedido un montón de cosas, pero ese libro va a llegar a mí en el momento en el que necesitaba que llegara a mí. Entonces, a mí lo que me parece maravilloso desde mi experiencia es que 13 años después yo sigo vendiendo esa primera novela y esa primera novela me sigue dando alegrías a día de hoy. Obviamente la escribió la Itziar de hace 15 años. Dios mío, esa Itziar. Ya Madre te mía, ahora digo. mismo no haría esas cosas, lo cambiaría, haría esto, haría lo otro. Pero gracias a aquella Itziar yo estoy aquí hoy, ¿no? Y esas palabras de entonces ayudan a personas de hoy. Y lo mismo va a pasar con tu libro, ¿no? Esto que dice Blanca, los libros tienen el recorrido que como autora tú quieras darle, es tal cual. O sea, yo creo que es como un hijo. Tú tienes un libro y tienes un hijo. Y entonces a tu hijo Así ya lo cuando aprende a siento. andar no lo dejas ahí como diciendo, bueno, vale, pues ahora ya haz tu vida, ¿no? No, es como que como madre estás todo el rato viendo a ver qué pasa y cómo puedes hacer que esté mejor y que ayude a más personas y que contribuya. Mm. Sí, pues así lo siento, así que bueno, pues aquí estoy con el bebé todavía aprendiendo a respirar, casi reconociéndose la manita. Sí, sí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Yo os lo Muchas recomiendo gracias, muy Itziar. mucho de corazón a ti por contar conmigo desde el primer momento, por tu confianza ciega en mí, siempre te lo digo. Ujú. Y hace unas semanas nuestra creatividad fluye con ella. Y, Ya, y está bien, exacto. y está bien, y está bien. Sí, sí. Sí, pero en cualquier caso, ahora en serio, muchas gracias, Itzi, porque sí que tú te sientes agradecida porque cuento contigo, pero para mí eres eso como la hermana mayor, ¿no? Que me lleva de la manita en este recorrido y además estás cerca porque vivimos cerca y estás cerca también y acompañándome en todos los saraos que se van dando en redes y demás. Y para mí esto es eso ir con calidez. Yo lo que me siento es muy Ujú. gozo, muy a gustito. Y, y es que es un camino, además, me da la sensación que si no se hace así puede ser también muy solitario. Es que es muy solitario. Yo siempre pienso que a mí, cuando yo empecé, a mí me ayudaron personas que también tenían mucha experiencia, que confiaron en mí cuando yo era un nadie. O sea, a día de hoy soy nadie, pero antes era menos nadie, ¿no? Y, y yo siempre dije, Dios mío, yo quiero poder ayudar a alguien así, porque yo me encontré tan sola, tan perdida, cometí tantos errores, metí tanto la pata, la cagué tanto en mayúsculas, me gané enemigos sin querer, haciendo cosas por puro desconocimiento, porque la ignorancia es muy atrevida y a veces haces las cosas de buena fe y resulta que estás atravesando líneas rojas que no sabías ni que existían. Que yo me propuse a mí misma poder ser esa persona que da la mano a otra para decir, ahórrate todo esto porque, madre mía, yo conozco gente que ha dejado de escribir por malas experiencias Ya, y ya. que ha perdido la ilusión y la confianza en sí misma como autor o como autora
porque se ha tropezado en un momento dado en el camino, o porque no ha sabido hacerlo mejor, o porque astrológicamente, yo qué sé, estaban todos los planetas retrógrados, no sé qué, ¿no? No sé lo que ha pasado, pero a mí eso me remueve. Yo tengo una alumna que ha estado más de 20 años sin escribir porque tuvo una profesora que le dijo que no se creía que ella, con la edad que tenía, fuera capaz de escribir así, que a ver a quién le había robado las ideas. Y a Wow. mí o sea, a mi alrededor hay tantas personas con situaciones así y su relación con la escritura y tan bloqueadas por este tipo de agentes externos que para mí una de esas frases que está dentro de la narradora loca es que nadie pinche tu burbuja. Es que igual yo hago que se pinche porque me meto en un zarzal. Vale, pero ya saldré del zarzal, vuelvo a inflar la burbuja y continúo. Pero que desde fuera, que nadie me impida que yo luche por mis sueños, por aquello en lo que creo, por aquello que me hace feliz, porque cada uno está librando su puñetera batalla. Y a mí esto me hace feliz y esto es algo que es bueno para mí y para mucha gente. Así que si yo puedo contribuir a que en esa energía creadora que tú tienes, a ayudarte por el cauce donde la cosa va a ser más amable, pues voy a estar porque creo que estamos para echarnos una mano. Pues así está siendo. Así está siendo. Doy fe de que lo haces muy bien, de verdad. Y nada, y muchas gracias de nuevo. Y gracias a todos los que habéis pasado Sí. por aquí. Llevamos hora y media. Hostia, ¿en serio? Sí, ¡Wow! en serio, en serio. Muchas gracias y nada, que por aquí seguiremos compartiendo seguro. Ha habido hoy esto y quién sabe si en el futuro podremos encontrarnos en otros momentos para seguir compartiendo o filosofando sobre este poder de la escritura y de las palabras. Es un verdadero placer. Genial. Un saludo a México, que tenemos Sí, aquí a Juan Carlos saludando por ahí. Saludos a Madrid. Y bueno, a todas las personitas que os habéis conectado, muchísimas gracias desde la parte de la gente que venís a través de mi canal. Un besazo gigante. Seguid a Itchaso y sus y a cosas. ella. Y a mis cosas, eso es. Eso es, Itcha y sus cosas. Y tened muy, muy en cuenta este libro, que no hemos dicho dónde, pero que se puede adquirir a través de Amazon. ¿Vale? Muy Eso importante. es. Aquí hay que Fíjate, aprender a vendernos. el detallito, sí. Hemos tardado hora y media en decirlo. Eso es, sí, sí, sí. El link está en mi biografía. Venga, va. El marketing lo tenemos que ir mejorando. Venga. Bueno, pues aquí se deja ver realmente lo que nos mueve, que es sobre todo compartir, divulgar y, y acompañar, ¿no? Es a lo que hemos venido. Sí, sí. Qué ricasco, chicas y chicos, por ahí. Venga, un Besos. abrazo, Itzi. Agur, besos. Nos vemos pronto. Sí, sí. Chao.